Bien, empiezo a grabar. Acá está la oración toda hecha. Ahora voy a empezar a analizarla, ¿sí? Voy a pasar de primero, de a poquito. Dice Juan y yo discutíamos sobre si era indispensable modificar el trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero que nada? Voy a agarrar una lapicerita y voy a marcar los núcleos verbales, ¿sí? Acá yo tengo que encontrar los núcleos verbales. Ya tengo uno que es discutíamos. A ese le hago una línea y le pongo el núcleo verbal. ¿Sí? Luego encuentro otro. Era. Núcleo verbal. ¿Sí? Indispensable. Y me encuentro con la palabra, que lo voy a acercar. Modificar. Acá. Esa palabra modificar no es un verbo conjugado. Es un verboide. Los verboides son tres tipos de verboide. Infinitivo, que sería este, que termina en ar. Ustedes se dan cuenta que terminan en ar. Después, por ejemplo, temer va a terminar en er. Partir va a terminar en ir. ¿Sí? Bueno, acá les pongo, por ejemplo, les pongo yo verboides. Hay tres tipos de verboide. ¿Sí? Yo hago tres líneas y ahí pongo infinitivo, participio y gerundio. Así se llaman los verboides, ¿sí? Infinitivos son los terminados en ar, como amar, como temer, ir, como salir, ¿sí? Bien, el participio segundo termina en ado o ido, ¿sí? También puede ser en to o en cho, ¿bien? Y el gerundio va a terminar en ando, yendo. Por ejemplo, acá el participio va a ser amado. Amado, él ha amado, por ejemplo. Ha partido. Termina en ido, ¿ven? Y por ejemplo, roto o dicho. Termina en cho, ¿bien? Bueno, yo a esto le voy a hacer, para que ustedes se den cuenta, infinitivo, participio, gerundio, ¿sí? ¿Esto cómo se llamaban? Verboides. Los verboides son los que no son conjugados, son verbos, son formas no conjugadas. Acá pongo formas no conjugadas, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros encontramos a ese lo voy a marcar con uno, con infinitivo, termina en ar. Entonces, eso es lo que yo encontré, ¿sí? Bueno, muevo esto que es para allá y acá me encontré con modificar, ¿ven que en ahí? Entonces yo le marco el ar para darme cuenta que es un infinitivo. Ese infinitivo, un verboide, le puedo poner verboide, ¿sí? Pero yo no le puedo poner que es un núcleo verbal porque no está. Yo no digo yo modificar, tú modificar, él modificar. Siempre hablamos yo modifico, tú modificas, él modifica. Entonces, no está conjugado. Y esto nos va a dar la pauta, por ahora le hago unos puntitos así, que nos va a dar una pauta para tener en cuenta que después va a entrar una cláusula no flexionada, ¿sí? No flexionada. Ya acá con el sí que está acá, el sí que yo le voy a hacer una marca con un resaltador amarillo, ese sí, empieza allí una cláusula, ¿sí? Y después, pero esa es flexionada porque tiene el verbo era, ¿ves? Está flexionado, él era. Si es que él era indispensable o el trabajo era modificar, el trabajo era indispensable, era. ¿Bien? Bueno, pero esta no está flexionada. Como ven, esta no. Este sí, este no. ¿Bien? Bueno, ahora volvamos. Entonces ya tenemos los verbos, los núcleos verbales, ya le expliqué los verboides, que es modificar, es un verboide en infinitivo, le expliqué era. Era es un verbo copulativo, ¿sí? Eso también le voy a poner ya nomás acá. Verbo copulativo.
¿Cuáles son los verbos copulativos? Son 4. 1, 2, 3, 4. Son ser, estar, parecer, semejar. ¿Sí? Esos 4 se llaman verbos copulativos. Y cuando yo tengo una oración con esos verbos copulativos, ¿sí? Que es el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer y el verbo semejar, cuando yo tengo una oración con eso, quiere decir que lo que está a la par del verbo, yo le pongo a eso sí. Si yo pusiera un ejemplo, por ejemplo, Miguel es mi amigo, ¿sí? Yo aquí hago esto. ¿Ves? Miguel, le puse Miguel, bueno. Acá le pongo que esto es un sujeto, ¿sí? Y esto es un predicado. Le pongo P de predicado. Este es el núcleo verbal. Este es un verbo copulativo. Y Miguel va a ser el núcleo del sujeto, ¿sí? Eso creo que ya sabemos. Entonces, ¿qué cosa va a ser mi amigo? ¿Qué cosa va a ser mi amigo? ¿Sí? Va a ser un PSO, que esto significa predicativo, subjetivo, la S de subjetivo, y la O de obligatorio. Hay 4 tipos de predicativos. 2 subjetivos y 2 objetivos. Subjetivos son los que están pedidos por el sujeto, ¿sí? Y los objetivos son tienen un objeto, pedido por un objeto. Bien. Por ahora vamos a ver que es con los verbos copulativos. Este es muy particular porque el verbo copulativo es, como yo le decía, ser, estar o parecer. Acá pongo ser, es igual al mismo es. Es el presente, ¿sí? Era es el pasado y será es futuro. Por ejemplo, pasado, presente, futuro. ¿Ven? Entonces yo tengo esto acá. Y lo que está a la par, sí o sí se va a llamar PSO, predicativo, subjetivo, obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque si yo tapara y sacara esto, solamente me va a quedar Miguel es y va a necesitar algo más que eso. Necesita algo más. Entonces, por eso es obligatorio. ¿Bien? Bueno, entonces allí en esta oración va a aparecer la palabrita era. Como yo les decía acá. ¿Ve? Acá dice era, que el pasado. Bueno, vamos a dejar esto por un ratito. Y acá tenemos la palabrita era, que está en el pasado. Entonces, desde acá hasta al final trabajo, yo tendré que hacer esto y delimitar que es un predicativo, subjetivo, obligatorio. Pero primero vamos a empezar a marcar sujeto y predicado. Ya tenemos. ¿Quiénes discutíamos sobre si era indispensable modificar el trabajo? Juan y yo. ¿Eso qué va a ser? Sujeto, ¿sí? Tan sencillo como eso. Eso es sujeto. Yo lo marco por arriba, ¿sí? Le pongo sujeto. Y acá le pongo núcleo. A este le hago una línea, le pongo núcleo. Esto es una conjunción. Solamente ponerle conjunción. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos el predicado. El predicado lo vamos a marcar desde discutíamos hasta el final. ¿Sí? Entonces, yo lo marco desde acá. Lo hago más alto porque tengo que marcar después otros predicados hasta el final. Y ahí le pongo la P de predicado. ¿Bien? Bueno. Entonces, discutíamos, tenemos un núcleo verbal. Y yo pregunto, ¿qué cosa discutíamos? Y cuando yo hago una pregunta, ¿qué cosa o qué es lo que discutíamos? O estoy haciendo preguntas del objeto directo, ¿sí? Y yo puedo contestar, ¿qué cosa discutíamos? ¿O qué es lo que discutíamos? Sobre si era indispensable modificar el trabajo. Está contestando con todo esto, ¿sí? Pero yo también me puedo fijar si yo puedo poner
reemplazar todo el objeto directo, reemplazar por la palabrita lo. Juan y yo hacemos un lo imaginario, no lo pongan ahí, pero es un lo imaginario, ¿ves? Yo lo pongo lo imaginario. Juan y yo lo discutíamos. Entonces yo estoy segura que esta parte de acá, todo esto va a ser un objeto directo. Entonces yo voy a delimitar eso desde sobre. ¿Sí? Y yo voy a hacerlo más largo así. Así, ¿ves? Y de ahí voy a hacer esto. Entonces yo acá le pongo objeto directo. Bien. Le pongo objeto directo. A sobre le pongo simplemente preposición. ¿Sí? El sí va a ser el nexo o relacionante. En las cláusulas se llama así, nexo o relacionante. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El era es un núcleo verbal. Y ya habíamos dicho que era un verbo copulativo. Entonces lo que hay a partir del copulativo para adelante va a ser un PSO, que era el PSO. Veamos acá, ¿sí? Con el verbo ser copulativo, yo dije que acá teníamos era, como en este ejemplo, ¿sí? Era aquí y era aquí. Entonces va a ser un PSO. ¿Qué era el PSO? Ahí está. Predicativo, subjetivo, obligatorio. Predicativo, subjetivo, obligatorio. Eso sería. Entonces vamos a manos a la obra. Perdón por la cosa. Manos a la obra. Y voy a delimitar un poco más abajo. Esto, ¿sí? Perdón, antes de eso, antes de delimitar esto, hay que delimitar la cláusula. Desde sí, yo me doy cuenta que por la palabrita sí hay una cláusula sustantiva. ¿Por qué? Porque en las cláusulas adjetivas no está el sí. En las cláusulas adverbiales tampoco está el sí. Solamente en las sustantivas. Entonces yo delimito esto. Lo voy a delimitar con otro color. A ver, con un color celestito. Con este color lo voy a delimitar. ¿Sí? Yo acá voy a delimitar desde sí hasta trabajo. Bueno, mucho no me escribe la felpa, pero algo se nota, sí, ¿verdad? Bien. Todo hasta el trabajo, esto va a ser, esta cláusula va a ir desde sí hasta trabajo, no la puedo cortar en ningún lado, ¿sí? Entonces, esta se va a llamar cláusula, que yo puedo abreviar así, cláusula sustantiva. ¿Por qué me doy cuenta que es sustantiva? Porque tiene el sí. Ninguna otra tiene el sí. De las cláusulas complejas, ninguna otra. Ni las adjetivas ni las adverbiales. Cláusula sustantiva, modalidad. La modalidad son 4 tipos de modalidades, ¿sí? La declarativa, que tiene un qué. Aquí no hay un qué, acá hay un sí. La interrogativa, que tiene el sí. Esta. Entonces, modalidad interrogativa. Interrogativa. También las interrogativas tienen 2 modalidades, total o parcial. Esta es total. Total. ¿Sí? Bien. Y hay que ver también la función que tiene la cláusula sustantiva. Dentro de las cláusulas sustantivas tenemos funciones, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos el cuadernillo que yo tengo. Tenemos ahí, dice una función objeto directo. Después tenemos función predicativo con un verbo copulativo. ¿Se dan cuenta que es el es? ¿Ve? Función, cláusula sustantiva, función predicativo. ¿Bien? O función objeto directo allá. Y acá abajo tenemos función término de un complemento preposicional. Quiere decir que si hay una preposición, como la palabrita sobre, como la palabrita de, o como la palabrita otra de, entonces va a ser esa la función. Veamos cuál de esas 3 funciones puede haber acá. ¿Hay un verbo copulativo? Sí, pero está después, no antes, ¿sí? Tiene que estar antes. Entonces, a ver si ustedes dicen sobre, acá también aparecía sobre. Entonces va a ser, ven que ahí está la palabrita sobre y yo le puse preposición. Esa es una función
término de complemento. O sea que yo acá, donde le pongo la F, dos puntos, es función, yo le pongo término de complemento, le puedo abreviar ahí preposicional. ¿Por qué? Porque hay una preposición. Esta es la preposición. Yo la marco acá para que ustedes se den cuenta. ¿Ve? Esa es la preposición. No es necesario marcarla así, solamente poner preposición. Yo la voy abreviando, ¿sí? Entonces, esa cláusula que empieza desde acá, quiero que entiendan bien, que empieza desde acá hasta trabajo, va a ser una cláusula sustantiva, modalidad interrogativa. ¿Cuál interrogativa? La total, porque hay otra parcial. Función, término de complemento. ¿Por qué? Porque tienen una preposición. Ahí tiene una preposición, ¿ven? La misma preposición que tiene acá ¿ve? La misma preposición sobre. Si tuviera una preposición de o por, de esta también sería función, término de complemento, ¿ve? De un complemento preposicional. ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo ya a esta, ¿qué nos queda? Ya tenemos analizado la oración principal. Todo esto era la oración principal. Todo esto era oración principal. Y desde aquí para allá, desde aquí para allá hasta el final, va a ser la cláusula sustantiva, modalidad interrogativa total. ¿Bien? Entonces, ahora hay que analizar la cláusula. Entonces analizamos la cláusula como si fuera otra oración, sí, otra oración. No hay sujeto, empieza con era. Entonces hay un sujeto tácito. Hago una línea ahí. Y desde era voy a marcar un predicado. Ya teníamos un predicado de la oración principal. Ahora tenemos otro predicado, ¿sí? También le pongo la P de predicado. ¿Bien? Ahí están, mire. Yo le pongo la P de predicado. ¿Bien? Bueno. Entonces, yo hice esto. Marqué desde era, puse que un sujeto tácito, él o eso o ella, era indispensable modificar el trabajo. ¿Sí? Desde ahí le pongo predicado. Y yo sé que acá hay un verbo copulativo. Si de ese verbo copulativo lo que está a la par va a ser un PSO. ¿Recuerdan el PSO? El predicativo subjetivo obligatorio. Ese. Con el verbo ser. ¿Ve? El verbo ser que dice era. Bueno, lo que está a la par se va a llamar PSO, así abreviado, y significa predicativo subjetivo obligatorio. Entonces yo lo voy a delimitar acá, ¿sí? Desde ahí. Y le pongo la P, la S y la O. Las hago con distintos colores para que ustedes las puedan ver bien. PSO. ¿Bien? Entonces, esto por arriba yo le delimité un predicado y le dije que es un sujeto tácito porque no hay un sujeto puesto ahí. ¿Quién era qué indispensable? Sí, si era entonces yo le pongo ahí. Y este es un PSO. Pero ¿qué pasa con esta palabra modificar? Era un verboide, no era un verbo conjugado, porque nosotros no conjugamos así, no decimos yo modificar, tú modificar. Nosotros decimos yo modifico, tú modificas, nosotros modificamos. Entonces esto da pauta a que puede ser que haya una cláusula no flexionada. Una cláusula no flexionada. Y perfectamente así es, desde modificar hasta el final va a haber una cláusula no flexionada. ¿Por qué yo me doy cuenta de eso? Porque ¿cómo compruebo yo? Porque yo voy a decir, voy a poner un qué imaginario, ¿sí? Un qué imaginario. Yo lo hago chiquitito al qué, entre comillitas, porque no se le pone, solo se lo imagina. ¿Qué? Y voy a tratar de conjugar, flexionar el verbo modificar. Era indispensable que modifiquemos, porque es plural, ¿sí? Modificar era indispensable que modifiquemos el trabajo. Sí, era indispensable que modifiquemos el trabajo. Si yo le puedo poner un qué imaginario, el qué,
modificara el trabajo. Modificara. Entonces yo le invento un modificara. Repito, no lo pongan esto. Nada más es ilustrativo, ¿sí? Lo que está así con esto no lo pongan. Lo que está resaltado no pongan ustedes, ¿sí? Simplemente le inventamos. Esto es inventado, imaginario, no existe. No se le pone así yo para que a ustedes les quede más claro. Que si era indispensable, que si yo puedo inventarle, ponerle un que imaginario sin escribirlo imaginariamente y puedo conjugar el verbo que modificara el trabajo, si era indispensable que modificara. Modificara es un modo subjuntivo, junto con el que entra el modo subjuntivo, que modificara el trabajo. Entonces yo así me doy cuenta de que sí o sí es una cláusula no flexionada. Entonces yo le voy a poner acá cláusula, yo la abrevio, cláusula no flexionada, porque no está flexionada, tiene infinitivo, ¿sí? Esto es un infinitivo, ¿sí? Un verboide. Verboide, y se llama ese verboide infinitivo. Modificara, ¿sí? El trabajo. Bien. No flexionada. Vamos a ver qué tipo de cláusula es. La que tenemos adelante, esta que está con celeste, ¿ves que yo la hice con celeste? Bueno, cláusula sustantiva. Y le vamos a preguntar la palabrita a ver si es sustantiva también, si era eso. Entonces, si era indispensable eso. Eso. ¿Qué? Que modificara el trabajo. Contesta a la pregunta, a la palabrita eso. Si era indispensable, nos discutimos si era indispensable, ¿qué cosa? Eso. ¿Y qué es eso? Que modificara el trabajo. Entonces también es una cláusula sustantiva. Cláusula no flexionada, sustantiva, ahí la abrevio, sustantiva, modalidad, M2 puntos, puedo poner modalidad declarativa. Declarativa, ¿sí? Declarativa. Y la función puede ser ¿qué cosa era indispensable? Podemos preguntar por un objeto directo. Podemos ver, término de complemento no es porque no hay ninguna preposición. No es tampoco un predicativo porque no hay ningún es o era acá cerquita a la par antes, está mucho más atrás. ¿Qué cosa era indispensable? Que modificara el trabajo. Entonces puede ser una función 2 puntos, f de función. ¿Ves que yo puse f de función? Objeto directo. Bien. Y también quedaría ¿sí? El trabajo dentro de esta cláusula también hay que analizar. Dentro de esta cláusula chiquitita hay que analizar. Entonces hay que ponerle un sujeto tácito porque no está el sujeto. Y hay que ponerle un predicado. Entonces yo a ese predicado le pongo ahí, lo marco y le pongo predicado. Y hay un sujeto tácito. ST significa sujeto tácito. Modificar va a ser un verboide infinitivo, ¿sí? ¿Y qué sería el trabajo? ¿Sí? ¿Se ponen a pensar ustedes qué sería el trabajo? Bueno, directamente yo lo demarco ahí y le voy a poner, ¿qué será? Objeto directo, porque ¿qué cosa era indispensable que se modificara? ¿Qué cosa modificara? El trabajo. Bien, entonces objeto directo. Bien, lo modificara. Yo puedo decir cambiar y poder decir lo modificara. Bien, entonces objeto directo. Y dentro de ese objeto directo yo tengo que seguir, a ver si con otro color, tengo que seguir analizando. A él es un modificador directo. ¿Por qué? Porque todos los
artículos y los adjetivos son modificadores directos. Y trabajo es un núcleo. ¿Por qué? Porque todos los sustantivos son un núcleo. ¿Bien? Bueno, y así llegamos a dejar todo marcadito. Indispensable parece que no está marcado, pero ¿qué pasa con indispensable? Que está marcado acá porque de indispensable todo esto es un PSO, ¿sí? Un PSO. Entonces, son como cajitas chinas, ¿sí? Nosotros encontramos la oración principal, acá dice oración principal. Después tenemos, discutíamos, también parte de la oración principal. Y desde sobre hasta acá es la oración principal. Y de acá empieza la cláusula. En sobre hay un objeto directo, ¿sí? Que forma parte de la oración principal. El objeto directo porque está con sobre, con este verbo. ¿Qué cosa discutíamos? Sobre si era indispensable modificar el trabajo. Dentro de ese objeto directo, grande objeto directo que hay una cláusula. Hemos dicho que hemos reconocido que era sustantivo porque tiene un sí. No hay ninguna otra, ni las adjetivas, ni las adverbiales tienen el sí. Así que ese es un tips para saber. Cuando vean que tiene el sí, es una compleja sustantiva. Modalidad indirecta total, ¿sí? Bien. Entonces hay una cláusula ahí que está en celeste. Después hay el verbo era, está dentro de la cláusula. Lo analizo por arriba, que es predicado, tiene un sujeto tácito, y me doy cuenta que eso es un PSO porque tiene otro indispensable, modificar el trabajo, todo eso junto es un PSO. Le pongo el PSO. Y me doy cuenta que entonces esa PSO está dentro de la cláusula, y la cláusula está dentro del otro objeto directo. Y dentro del PSO está otra cláusula que no es flexionada. ¿Por qué no es flexionada? Porque tiene un verboide. No dice modificar. Esto que yo te pongo arriba es para que ustedes se guíen nada más, no se los pone. ¿Ve? Entonces hay una cláusula no flexionada sustantiva, modalidad declarativa, función objeto directo. Entonces yo también tengo que analizar la cláusula esa chiquitita. Por arriba pongo predicado y pongo un sujeto tácito porque no hay. Modificar es un verboide, se llama infinitivo. ¿Y qué cosa es el trabajo? ¿Qué cosa es necesario, indispensable modificar? Lo modificara, que lo modificara. ¿Qué? El trabajo. Ese es un objeto directo. Y le pongo O.D. Y dentro de ese objeto directo también tengo que seguir analizando el modificador directo y trabajo núcleo. Eso es todo. Entonces, como verán, una oración principal que empieza acá tiene un objeto directo grande. Dentro de ese objeto directo hay una cláusula que es subordinada, cláusula sustantiva subordinada, ¿sí? Está con celeste. Dentro de esa cláusula yo la analizo por arriba y por abajo y hay un PSO. Dentro de ese PSO de la cláusula hay una cláusula no flexionada, ¿sí? Y esa cláusula no flexionada yo la analizo por arriba y por abajo y me doy cuenta que hay un objeto directo acá. Y ese objeto directo yo también lo tengo que analizar. Hay una palabrita el que está haciendo función de modificador directo y trabajo de núcleo. Y eso es toda la oración, ¿sí? Espero que lo hayan entendido, chicos. Bien, me alegró hacerles este video y bueno, ya lo subo y lo van a poder apreciar bien. Bien. Bueno, ahí hay un paneo en general. Juan y yo, sujeto, discutíamos hasta el final sobre si era indispensable modificar el trabajo, va a ser predicado. Ahí está el objeto directo, empieza en sobre, después la cláusula va a empezar en sí, la cláusula que está con celestita, está delimitada, y dentro de la cláusula también está analizada, y hay un PSO en la cláusula sustantiva, y dentro de ese PSO hay otra cláusula que está no flexionada. Y dentro de esa no flexionada también la analizo, porque ahí está un predicado, ¿ve? Ahí está un predicado. ¿Sí? Yo lo analizo por arriba, tiene un sujeto tácito, predicado, y este es verboide infinitivo, y esto es un objeto directo. Y dentro del objeto directo, también modificador directo él y trabajo núcleo. ¿Listo? Bueno, así queda completa todo. Bueno, listo, chicos. Nos estamos viendo con otro video.